Señor amado, en esta hora nos presentamos ante su presencia una vez más. Agradecido, Señor, por este día, por todo lo que usted ha hecho con nosotros, Señor. Gracias por su infinito amor, su infinita misericordia, porque usted siempre nos está hablando, Señor, para retomar sus caminos, para volvernos, Señor. Está ahí usted aún. Aprovechemos, Señor amado. Ayúdenos, Señor, a aprovechar estas instancias para acercarnos más a usted, Señor. Ayúdenos, Padre, en lo que hoy vamos a hablar de su palabra. Sea usted, Señor, guiándome. Use, Señor amado, lo que vaya a decir. Que todo sea, Señor, sus palabras y no las mías, Padre amado. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia. También se va a proyectar. Lo quise hacer en la versión que la mayoría tiene. En la versión de Reina Valera, 1960. Tenemos en Miqueas, capítulo 6. Del versículo 9 al 16. Miqueas. Libro de Miqueas. Del 9 al 16. Amén. Y dice así: La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y el mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y en tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio a mi pueblo. Qué fuerte, hermanos. Fuerte lo que hemos leído. El profeta Miqueas estaba muy molesto. Y así lo hemos visto en los capítulos anteriores, que ahí hemos estado con los estudios de este libro. Miqueas estaba en unos tiempos ahí de injusticia social en Israel y Judá. Su mensaje fue fuerte contra la corrupción, contra la idolatría y el abuso de poder. Había mucho abuso de poder en ese tiempo. Pero yo cuando leía esto y veía sobre el mensaje, lo que pasó en ese tiempo, que fue hace mucho tiempo, lo vemos también hoy en día. No hay nada nuevo. No vemos que ha cambiado nada. Quizás cambiaron las personas, ¿cierto? Los tiempos, la tecnología, cambió todo eso. Pero seguimos siendo igual, con idolatría, vemos afuera abuso de poder. Y vemos también que Miqueas estaba alineado en cierta forma con lo que Dios quería para su pueblo. Entonces por eso también él lo hacía con un fervor y con unas ganas como que uno escuchara al mismo Dios hablando ahí a su pueblo a través del profeta. Tenemos que anteriormente en los capítulos que se fueron revisando, en el capítulo 1, Dios estaba a punto de derramar su ira debido a la idolatría y la corrupción en ambas ciudades. En el capítulo 2 también se menciona la promesa de un remanente que Dios iba a recoger.
En el capítulo 3 afirma que pronto enfrentarán las consecuencias de su maldad. Todo habla en relación a esto. El capítulo 4, Miqueas profetiza la futura gloria de Sión, cuando el monte del Señor será centro de paz y la justicia en todas las naciones. En el capítulo 5, Miqueas anuncia el nacimiento de un gobernante en Belén que traerá paz y restauración a su pueblo. Él no sabía en ese tiempo quién era. Nosotros ya sabemos quién fue, ¿cierto? Y en el capítulo 6, lo que se vio antes de lo que acabo de leer, también se insta a que practiquen la justicia, amen la misericordia y caminen humildemente con Dios. Todo esto Miqueas ha estado hablando al pueblo y también nos habla a nosotros. Y ahora vamos a ir revisando estos versículos que hemos leído. En una parte, en el versículo 9, habla de la vara. Representa el castigo que está por venir debido a la injusticia y el pecado. Una vara representa el castigo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos recibimos? Bueno, yo no. Gracias a Dios yo no. Mi hermana sí. La vara, esa, ¿cierto? Esa dura ahí. Yo tengo, bueno, mi abuelita de Talca, siempre mis tíos hablan de algo que ella tenía con unas tiras así, puede ser, no sé, era como una vara, pero ella le adicionó unas tiras así como de goma, ¿ah? Como para que la corrección fuera más certera. Siempre mis tíos le dicen, y al final se la escondieron, se la botaron, cada vez le quedaban menos hilitos de esto, porque mis tíos se los cortaban, y eran difíciles, era difícil. Yo veía a mi abuelita, yo no me la imagino haciendo eso, pero sí, eran tiempos que también era así la corrección. Quizás ahora ha ido cambiando, va mutando, ¿cierto? Pero son otras correcciones que también se dan. Pero esto representa el castigo contra la injusticia, hermano. ¿Cuánta injusticia vemos? ¿Cuánto pecado vemos? Nosotros estamos en este mundo, ¿cierto? Pero no somos de acá. Es algo como que uno dice, ya, eso es como trillado, pero es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Estamos acá, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. No tenemos que seguir las corrientes de acá, de la tierra, porque nos quieren arrastrar. Lo vemos en todos lados, hermano, en la música. Yo me enfoco harto en el tema de la música porque he visto y también he estudiado algunos conceptos que ahí tiene, que la música muchas veces cambia la configuración incluso de la mente. Uno cree que es algo bueno y es malo, y lo malo uno lo cree que es bueno. Entonces, hermanos, hay que tener mucho ojo con lo que estamos escuchando en la música, porque también entra en nuestra mente, nos transforma, nos hace pensar cosas que no son, también nos llevan, nos arrastra al pecado. La injusticia también. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestro trabajo y de repente vemos injusticia? Vemos injusticia quizás incluso con nosotros mismos. Y que el Señor nos ayude, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos actuar como hijos de Dios. No contaminarnos con quizás actitudes de otros compañeros de trabajo, quizás en la escuela también, en el colegio hay también mucha corriente. Hay niñas, niños que ya a esta altura de muy chiquitos ya empiezan a hacer cosas que no deben hacer. También por lo mismo. Y uno ve que, uno dice, a ver, ¿qué música está escuchando? Ah, ya. Entonces uno como que uno entiende. Entonces, ¿cómo uno le saca eso? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan? Entonces, por eso es importante la oración, es importante buscar al Señor, así como ustedes lo han hecho hoy, que vinieron a este lugar, esperando también una palabra, y también a través de las alabanzas para adorar a Dios, porque necesitamos estar cerca de Él, porque no podemos hacer nada solos. Nada, absolutamente nada, lo dice su palabra, que alejados de Él nada podéis hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ese poder
esa tranquilidad que Dios pone en nuestros corazones. Cuando estamos afligidos, cuando estamos ansiosos. Hace poquito en la semana mi hijo estaba enfermo con mucha tos. Yo estaba preocupada. Y uno como mamá a veces se preocupa un poquito más de la cuenta o se pasa un poco de películas ahí. Y yo le decía, Señor, ayúdeme para estar tranquila y para entender y esperar en usted y no angustiarme más de lo que tengo que angustiarme. Y en un minuto Dios se llevó esa carga de mí. Me sentí tan liviana y eso también veo ahí la mano poderosa del Señor, cómo obra. Y así como lo hace en mi vida, lo hace en la suya. Y es bonito también escuchar los testimonios cuando están acá y entender cómo Dios obra en cada vida en forma particular. Con cada uno de nosotros Él trata. También en los versículos entre el 10 y el 12 habla sobre las medidas falsas, los pesos falsos, las balanzas que están erróneamente mal equilibradas. A veces ese erróneo está como medio a propósito. Uno lo puede asociar también como a los almacenes, o cuando uno va a comprar algo, a una multitienda, de repente uno dice, pero ¿cómo esto bajó tanto de precio? Si estaba tanto y ahora está menos de la mitad. Entonces uno como que dice, están como cobrando demasiado. También estos pesos, las pesas, quise decir, cómo las arreglan en algunos negocios, ¿cierto? Para también aplicar más costo de lo que es. Y esto también me hace pensar cuando yo estaba bien jovencita, también como dijo la hermana Nina hace poco, mi tía tenía un almacén, ¿ya? Y a mí siempre me gustó atender el almacén, era como un hobby. Yo iba con mi prima, yo tenía 13, mucho menos de 13 años, 12, 13 años, y lo atendíamos con mi prima, que más o menos de mi edad, un año menos. Y estábamos felices ahí, y de repente veíamos la pesa, y yo no sabía usar la pesa, era de esas pesas antiguas, que en ese tiempo todavía no habían digitales. Entonces, era antigua y yo decía, ¿estará bien esta pesa o no? Y trataba, porque había que como nivelarla para que quedara en el cero, ¿cierto? Entonces, y con mi prima nos mirábamos y decíamos, no, si parece pasta, hasta que llegaba al cero, pues. En la conciencia que uno tenía en ese tiempo de chica, no teníamos maldad de, vamos a ponerle un poquito más, para que, no. Entonces yo decía, también después, más adelante pensaba y decía, podríamos haber como jugado con la pesa y así mi tía tenía más entrada, porque mi tía era la dueña del negocio. Pero sabe que, bueno, gracias a Dios, como la inocencia en ese tiempo, nunca pensamos hacer eso, pero también me proyectaba a otros lugares donde sí lo hacen. Entonces también eso lo tenemos que aplicar en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros a veces también tendemos a juzgar, nosotros creemos que somos dueños de la balanza y juzgamos al otro. Tengamos ojo ahí con eso. Primero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos ahí con el Señor. Miquea en este punto también era súper, él tenía mucho carácter porque iba y hablaba contra estas personas, porque él veía que estaban haciendo mal, que él estaba aprovechándose. Los que tenían estos lugares ahí donde vendían, qué sé yo, se aprovechaban de los más débiles, de los pobres. Tenía un corazón muy, ¿cómo decirlo? Así, era un corazón muy sensible, donde veía la necesidad del otro, donde veía que el otro requería en algún minuto y otro que lo tenía se aprovechaba. Entonces esa sensibilidad
también busca el Señor de nosotros que tengamos esta sensibilidad de ver, de esto por ejemplo, que vamos a hacer con esta familia que lo está pasando mal. Es algo que también Dios espera de nosotros, porque tenemos esa sensibilidad de ayudar al otro, de querer a la otra persona, aunque quizás no le conocemos, pero esta sensibilidad también Dios quiere que la tengamos para nosotros, para los de afuera, que quizás no son cristianos también, llevarle este mensaje, este hermoso mensaje de su palabra. También ellos había en ese tiempo, bueno, también lo vemos ahora, la codicia, la corrupción económica. Vemos cuando de repente, ahora que vienen las elecciones, ¿cierto? Uno ve, yo estaba en la plaza y están cortando el pasto, ordenando, sacando maleza, cosas que uno... ¿Cuántas veces ahí uno, bueno, yo no estoy en la directiva, pero veía ahí que mensajeaban y decía que fueron a la municipalidad, golpearon, mandaron la carta, qué sé yo, y no, nada. Entonces ahora como que ya viene la elección, mágicamente todo, empieza a hacerse, ¿cierto? Entonces uno ve, mis hermanos, lamentablemente que la justicia de Dios no es la misma justicia de nosotros. Los tiempos también de Él no son nuestros tiempos, pero vemos también ahí esa corrupción, esa cosa que uno siempre asocia como que dice, es político, si total todos van a robar, como que hay que elegir al que roba menos, no sé, como que uno tiende a decir así porque es así, o sea, uno lo ve, pero imagínense, en ese tiempo ya pasaba esa corrupción económica y sigue pasando hasta la actualidad. También nosotros tenemos que orar por estos líderes que están ahí, revisar también nosotros, porque nosotros los elegimos, revisar bien, a ver, esta persona, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cree en Dios o no? Porque hay gente que ni cree en Dios y uno le da el voto. Entonces, partamos por ahí. O sea, quizá él cree en Dios, ¿ya? Pero su forma a lo mejor es muy distinta a la de nosotros. Pero por último ya tiene una creencia similar, ¿ya? Uno va a decir, bueno, a lo mejor este señor o esta señora va dentro de su creencia, va a elaborar algún plan mejor que uno que no cree. Entonces, tengamos también ahí ojo cuando nosotros vamos a elegirlo. Pero sí, o sea, ellos buscan beneficiarse a costa del pueblo. También eso pasaba acá en este tiempo de Miqueas. Él veía esa injusticia, veía cómo la gente se buscaba aprovechar a costa del pueblo, cosa que ahora también vemos. Entonces, es algo muy que Miqueas estaba ahí, en contra, porque también era algo que Dios le decía. También por otro lado, en el versículo del 13 al 15, Dios anuncia un castigo. Dice, enfermedad, hambre. El juicio de Dios será tal que aunque trabajen mucho, no disfrutarán de su labor. Y esa parte es tan complicado. Uno, ¿cuántas veces escucha decir, yo voy a la iglesia, yo soy una buena persona, pero como que se me va entre las manos todo lo que hago. Todo lo que hago se va allí entre las manos. No veo frutos. Entonces aquí yo encontré una clave. Una clave. ¿Por qué quizás no estamos viendo los frutos? ¿Por qué quizás trabajamos, pero no vemos, no avanzamos? Entonces ahí es donde tenemos que analizarnos, en dónde estoy haciendo mal, qué es lo que estoy fallando ante los ojos del Señor. ¿Sabe que hay cosas tan simples de repente? No sé, por ejemplo, unos ejemplos muy, muy básicos. Voy al supermercado y me tomo algo o como algo y después no lo pago. Son cositas así, chicas, que se van sumando. Son actitudes de repente así. ¿Y a eso no quiere Dios?
aunque sea algo chiquitito, eso no está bien. O estamos, no sé, en el trabajo y engañamos al jefe o a un compañero. No, es que voy a decir una mentirita blanca. Qué loco, una mentirita blanca. No, pues son todas iguales. No podemos porque nosotros vamos a cosechar lo que sembremos. Igual que en ese tiempo, esta gente que también estaba muy mal ante los ojos del Señor, por eso Dios quiso hablar a través de Miqueas a este pueblo, para que cambiaran su quehacer diario, porque no estaba bien ante los ojos del Señor. Entonces, por eso Él les decía ahí que todo ese esfuerzo que hagan va a ser en vano, porque ustedes están haciendo algo mal, están haciendo idolatría, son corruptos. Entonces las tenían como todas, o sea, mal, muy mal. Por eso ellos no disfrutaban del fruto de su labor. Entonces nosotros también examinémonos, hermanos, porque antes del Señor, ante Dios, sabemos que tenemos un abogado que es Jesús, ¿cierto? Y sabemos que a través de Él podemos ir y podemos pedirle perdón al Señor y volver a empezar. Y volver a empezar. Todos los días son sus misericordias nuevas. Entonces Él nos insta a que nosotros, si estamos haciendo mal, reconozcámoslo ante los ojos del Señor y empecemos a hacerlo bien. Porque eso es la garantía que tenemos. Que el Señor borra todo esto malo y volvemos a empezar de nuevo con Él. Y esa es la maravillosa misericordia que Él tiene para con nosotros. Y bueno, en el versículo 16 menciona los pecados de Omri y Acab, reyes conocidos por su maldad y corrupción. Ellos eran unos reyes que en algún minuto, en libros anteriores, lo podemos encontrar, ellos introdujeron la adoración a Baal en Israel. Y ellos fueron reyes que desviaron al pueblo para adorar a otro Dios. Dios así, con chiquitito. ¿Ya? Entonces, eso era lo que decía en ese tiempo acá Miqueas. O sea, claro, ellos introdujeron a Baal y a este Dios, pero nosotros, ahora quizás no es Baal, pero hay otros dioses, así en chiquitito, que nosotros a veces queremos. No sé, el Dios del dinero, el Dios de, no sé, el estar todo el día en el celular. Si no tengo el celular me pongo mal, como una adicción. Analícese, hermano, analicémonos. ¿Qué es lo que me aleja de Dios, de nuestro Dios? ¿Qué es lo que me aleja? Porque eso que me está alejando es lo que tenemos que nosotros dejar también. No seguir esta corriente como acá, que siguieron y adoraron a Baal. Veamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Porque donde está, eso no está en nuestro corazón también. Y ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar esto. Primero, la integridad diaria de nuestra vida. Que seamos íntegros. Seamos íntegros ante la presencia del Señor. Él está con nosotros en todo momento, no solamente cuando venimos acá a la iglesia o estamos acá en esta forma adorando, estudiando de su palabra. Está con nosotros también afuera cuando salimos, cuando vamos a comprar, cuando vamos manejando o vamos en la locomoción. Tenemos tanta gente, tantos testigos alrededor nuestro que también se fijan en nuestro actuar, en cómo somos. Esta integridad que Dios quiere como creyentes para nosotros. Y no seamos así como estos que tenían estos pesos falsos, las pesas falsas quise decir, porque nosotros a veces también quizás tenemos en la casa una pesa
y tratamos de sujetarnos de algo para pesar menos, ¿cierto? A ver, me voy a sujetar un poquito para bajar unos 2 kilos. Mi hermano es así, nosotros tenemos algo muy diferente a lo que tiene el mundo. Nosotros tenemos al Señor y tenemos que ser íntegros, tenemos que buscar esto que Dios quiere para nuestras vidas, buscar ser como Él. Ahora, y también hay otro punto, porque la insatisfacción que viene del pecado, mis hermanos. Dice también en Proverbio, siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado. Siembra maldad y cosecharás desgracia. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros vivamos? Que vivamos sin pecado. Sin pecado. Porque es difícil cosechar algo bueno si estamos sembrando pecado. Eso sí que no, es imposible. Es imposible, mis hermanos. Y lo último, llamado al arrepentimiento. El juicio es claro, pero también lo es su llamado a volverse a Él. Sabemos que va a haber un juicio, pero nos podemos salvar de ese juicio, volviéndonos a Él, haciendo su palabra, arrepintiéndonos de aquello malo que estamos haciendo. Analicémonos y veamos cuál es ese Dios que en mi corazón adora. Y saquémoslo de nuestra vida y acerquémonos a Él, al Dios verdadero, al que está presto día a día para nosotros, con su oído atento a nuestro clamor. Y cuando somos con corazón sincero, Él sí que ahí nos escucha, porque Él conoce nuestro corazón, es imposible engañarlo. Uno puede engañar al otro, qué sé yo, pero a Dios es imposible. Por eso es muy importante, mis hermanos, que veamos cómo este pueblo era irreverente ante el Señor, servía a otros dioses, eran injustos, eran corruptos, se aprovechaban de los más pobres. Tengamos también esa sensibilidad cuando veamos a alguien pasándolo mal, también tratar de ayudarle, dentro de nuestro alcance, obviamente. Pero lo más importante, mis hermanos, que debemos volvernos a Él. Estamos, como decía una oración, mi hermano ahí, está a la puerta. El Señor ya viene. Ya viene. Y qué dichoso vamos a ser si nosotros estamos vivos aún y lo vemos ahí venir por nosotros, por su pueblo. Qué maravilloso. No sé si yo soy la única, pero a veces cuando estamos cantando yo cierro los ojos y me veo arriba en el cielo con todos ustedes y muchos más, llenos, así, llenos, y cantando a Dios. Y me lo imagino a Él adelante, una luz así, una luz majestuosa, y todos los demás vestidos de blanco y cantando. Qué maravilloso será ese día, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Él para también algún día encontrarnos con Él. Así que eso, mis hermanos, quería yo en esta hora hablar sobre esto y que el Señor sea con nosotros, que nos ayude porque es difícil, ¿cierto? Y lo bueno es que Jesús, como se hizo hombre, Él sabe, entiende, no se entiende, hermanos, porque Él también padeció como hombre. Entonces Él nos entiende. Acerquémonos a Él porque Él siempre va a estar ahí apresto para nosotros. Y mis hermanos, les invito en esta hora a orar al Señor. Y también hay una oración muy, muy particular que también quiero hacer en esta hora por mi hermana Jacqueline. Que pueda pasar, por favor. Mi hermana, para que oremos por usted también. Y mi hermano también dejó abierta la oportunidad, si hay alguien más que desee que oremos por ustedes,
para que pase acá adelante. Y el Señor hace. La oración del justo puede mucho. Así que les invito a que oremos en esta hora, que oremos por nuestra hermana también, Jacqueline. Y vamos a estar así, orando. Vengan. Padre bueno, en esta hora, Señor, le damos infinitas gracias por su palabra, porque usted nos habla y nos vuelve a hablar, Señor. Lo importante que es que nos volvamos a usted, Señor. Pese a todo lo que hay en el mundo, las corrientes, Señor, la corrupción, la injusticia, pero usted, Señor, a nosotros nos quiere que seamos sal, Señor, en esta tierra, que no seamos como el mundo, Señor. Ayúdenos, Padre, porque es difícil, Señor, es difícil, pero con usted, Señor, a nuestro lado, lo podemos hacer, Señor amado, lo podemos hacer. Gracias, Señor, por su palabra, por lo que usted nos habló en esta hora. Pero ahora en forma muy especial, Señor, le pedimos por nuestra hermana Jacqueline, que usted sea, Señor, en su vida. Ella tiene esta necesidad que planteaba, Señor, que es probable que la vayan a operar, Señor. Usted, Señor, sea dirigiendo, Señor, todos los exámenes, todo lo que van a revisar en ella, Señor amado. Sabemos que usted puede sanar, Señor, lo que ella tenga, Señor, ahí en su cerebro. Sea usted, Señor, en esta hora con ella, dándole paz, tranquilidad, Señor. Y si es su voluntad, Señor, que sea operada, sea usted que tocando, Señor, y que sean los mejores médicos, Señor, que la toquen, Señor, y que hagan eso, Señor amado, en su cerebro. Pero, Señor amado, confiamos que usted, Señor, es perfecto y que su palabra, Señor, y sus tiempos y su voluntad son perfectas, Señor amado. Por eso le rogamos, Señor, por la vida de nuestra hermana, que usted le dé paz, tranquilidad, Señor, y confianza plena, Señor, porque usted tiene el control, Señor, el control de su vida. Señor amado, se lo rogamos todo y le agradecemos infinitamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.